Una tarde de junio de 2018, después de años de relación, 2 continentes de distancia y miles de mensajes, Kirat decidió que ya no podía seguir viviendo entre promesas aplazadas, enfermedades inexplicables y planes que siempre se cancelaban en el último momento. Arrancó el coche sin saber muy bien a dónde iba, con una sola idea en la cabeza: necesitaba ver a ese hombre cara a cara. Llevaba años hablando con él cada día. Había escuchado su respiración al dormirse, había compartido miedos, rutinas, planes de futuro, pero había algo que con el paso del tiempo no le terminaba de encajar. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo la historia de una traición increíble. Un catfish sin sentido. Un catfish es una suplantación de identidad por internet. Bueno, pues un catfish en el que los motivos son tan inexplicables como la historia en su conjunto. Pero para saber qué ocurrió exactamente, comencemos por el principio. Nuestro caso comienza en la primavera de 2011, cuando Kirat, de 31 años, sale con sus amigas para pasar una noche de fiesta en un club llamado Los, que está en Brighton, es una localidad al sur de Inglaterra. Y Kirat lo describe como un lugar bastante cutre, de temática hawaiana, pero dice que hay noches que son solo divertidas por la compañía, que no importa mucho dónde estés. Y esa era una de esas noches. Kirat estaba rodeada de sus amigos más cercanos e incluso de familia. Bebían, bailaban, estaban de fiesta pasándolo bien. A eso de la 1 de la mañana, entra en el local en el que se lo estaba pasando tan chupi un hombre con turbante. Además es que este hombre es bastante alto, con lo cual con el turbante todavía destaca más. No es muy normal encontrar este tipo de gente en los locales de Reino Unido. Y cuando se fija, resulta que lo conoce. Es Bobby. Bobby no es un conocido lejano, es alguien con quien lleva hablando en Facebook varias veces por semana en los últimos 5 meses, incluso compartiendo detalles íntimos de su vida, pero nunca se habían visto en persona. Así que Kirat decide acercarse a saludarle. Y cuando se encuentran cara a cara, se saludan. El hombre parece amable, pero no tanto como debería, teniendo en cuenta la relación que tenían online. Kirat piensa que no la ha reconocido en la oscuridad y además el hombre está bastante afectado por los vapores etílicos, con lo cual decide gritar un poco y decirle: soy yo, Kirat. Pero Bobby no reacciona mucho, parece como ausente. Así que dice: bueno, este estaba muy perjudicado, voy a dejarle en paz. Se despide y se va. Y este encuentro aparentemente inofensivo iba a marcar el rumbo de los siguientes 10 años en la vida de Kirat. Quizá si hubiera insistido un poquito más, si Bobby se hubiera extrañado un poquito más, si no se hubieran visto en un club tan ruidoso y tan oscuro, pues quizás Kirat hubiera descubierto la verdad mucho antes. Y quizás se habría ahorrado una década de angustia, la destrucción de su autoestima y una vida destrozada, pero no fue así. Y claro, en este momento de la historia te estarás preguntando quién leche es Kirat y quién leche es Bobby. Kirat es una mujer británico-india, pero de origen keniano, de 30 años, que trabajaba en el departamento de marketing de una empresa y como locutora en una emisora local en Reino Unido. La radio se llamaba Desi Radio y era una persona bastante conocida en la comunidad Sikh, que es a la que pertenecía. La comunidad Sikh es una comunidad religiosa monoteísta que tiene su origen en la India, de la que hay un grupo, no voy a decir muy numeroso, pero un grupo relevante viviendo en Reino Unido. Su relación online con Bobby empezó en el año 2010, cuando en noviembre recibió un mensaje por Facebook que decía: hola Kirat, espero que estés bien, soy el hermano de JJ, espero que haya recibido el mensaje de Sinram sobre la nota que dejó. Siempre hablaba muy bien de ti. Decía que eras como una hermana mayor para él. Un saludo, Bobby. Puede parecer un primer mensaje bastante raro si pensamos que estos dos no se conocían, pero en realidad sí se conocían más o menos. JJ, la persona que en teoría le había dejado una nota a Kirat, era el novio de la prima de Kirat. Kirat tenía una prima que se llamaba Sinram,
que en aquella época tenía 17 años, más de 10 años menos que Kirat, y que salía con JJ en una relación intermitente, digamos. Cada vez que JJ y Sinran rompían, JJ solía escribir a Kirat pidiéndole consejos sobre cómo recuperar a Sinran. Y así empezó la comunicación entre Kirat y JJ, con ella actuando como una especie de hermana mayor y consejera. Pero esto se truncó en agosto de 2010, cuando JJ murió de forma repentina por una reacción alérgica grave. Unos meses después, el hermano de JJ, Bobby, escribió a Kirat para agradecerle que ella siempre hubiera estado ahí cuando su hermano la necesitaba. Además, Kirat conocía a Bobby por otras vías. Ambos pertenecían a la comunidad Sikh, que se encontraba bastante unida. Tenían familiares en común, lejanos, pero los tenían, y círculos sociales compartidos. Y además sus familias también compartían una historia migratoria similar, de India a Kenia y después a Europa. No eran dos desconocidos que se conocen en Tinder, no. Se movían en los mismos círculos, sabían el uno del otro y tenían muchos amigos en común en redes sociales. Incluso la prima de Kirat, Sinram, había confirmado que Bobby era realmente el hermano de JJ. Según le dijo Sinram, Bobby era cardiólogo, estaba casado y era muy atractivo. Y así comenzó una relación online entre Kirat y Bobby. Poco a poco, Bobby empezó a confiar en ella. Había perdido a su hermano y Kirat era como su apoyo emocional en las redes. No había nada romántico, no penséis. Bobby estaba casado y Kirat también tenía una relación. Eran dos personas simplemente intentando consolarse la una a la otra. Con el tiempo siguieron hablando de otras cosas. Cuando Bobby esperaba un hijo con su mujer, por ejemplo, pues le contaba a Kirat lo feliz que estaba y a veces, aunque a Kirat aquello le parecía raro, pues siguió hablando con él porque en el fondo era una persona comprensiva que le hacía un poco olvidar su realidad más cercana. Pero poco a poco la vida de Bobby empezó a cambiar a pasos agigantados. Se separó de su mujer, empezó a aborrecer su trabajo y se encontraba deprimido. Pero Bobby no era el único con problemas. Kirat también estaba pasando por una mala racha con su novio y eso hizo que se acercaran mucho más. Y fue en esa época, unos 5 meses después de empezar a hablar, en 2011, cuando Kirat y Bobby se vieron cara a cara por primera vez en el Club Los, en Brighton. Y ya puestos en este contexto, a mí la reacción de Bobby, si yo hubiera sido Kirat, me hubiera parecido rara, rarísima. Pero bueno, en fin, raro, raro de verdad lo que pasó después. Después de que se encontraran en el pub Bobby se volvió bastante distante. Con el tiempo se mudó del Reino Unido a Australia, se divorció de su mujer y se volvió a casar con una mujer australiana. E incluso invitó a Kirat a su boda. Y ella no fue, pero vio fotos online. Y la vida de Kirat también cambió bastante. Cambió de trabajo, trabajó en los Juegos Olímpicos de Londres, hizo nuevos amigos, encontró una nueva pareja y prácticamente dejó de pensar en Bobby durante 2 años. Durante ese tiempo, su relación por redes sociales pasó a ser prácticamente inexistente. Pero en noviembre de 2013, mientras Kirat estaba trabajando, Bobby volvió a entrar de golpe en su vida. Un amigo escribió a Kirat a través de Facebook para informarle que Bobby había recibido un disparo en Kenia. La publicación incluía fotos de Bobby gravemente herido en la cama de un hospital en coma y no había motivos para pensar que aquello fuera falso. La publicación la había hecho un amigo suyo, un amigo de Kirat. Bobby estaba etiquetado, familiares y amigos reaccionaban, comentaban, y además la prima de Kirat, Sinram, que vivía en Kenia, confirmó que era verdad y que la foto estaba ahí como prueba. Y más importante aún, ese incidente hizo que Kirat empezara a hablar con el amigo que había hecho la publicación y con la nueva mujer de Bobby, esta mujer australiana. Formaban parte de un grupo de 39 personas, todas muy cercanas a Bobby, que se coordinaban para apoyarle mientras él se recuperaba. Kirat conocía a personas que estaban en ese grupo, igual que conocía a Bobby por familia, comunidad Sikh o amigos en común. O sea, es decir, este grupo estaba formado por 39 personas que entre ellas se conocían y de todas ellas, o de casi todas, Kirat tenía referencias. Finalmente y milagrosamente, Bobby se despertó y volvió como a la vida. Empezó a recuperar el movimiento, la conciencia poco a poco se fue recuperando de todo lo que había sufrido. Sin embargo, Bobby había perdido parte de la memoria, así que no recordaba el periodo en el que habían hablado tanto,
pero sí se acordaba que Kirat había sido amiga de su hermano JJ. Hablaron un poco antes de que Bobby volviera a entrar en coma. Poco después, Kirat recibió la noticia de que Bobby había muerto en 2014 a causa de las heridas. Me imagino que en este punto ya os podéis imaginar que Bobby no se había muerto, claro. Porque si este vídeo se llama Querido Bobby, es porque Bobby es el protagonista y no puede morir al principio del vídeo. Así que sí, habéis imaginado bien, Bobby no había muerto. Meses después de su supuesta muerte, Kirat recibió un mensaje de la viuda de Bobby diciéndole que había algo que debía saber y que para saberlo tenía que hablar con su prima Sinram. Esto desconcertó un montón a Kirat porque ella realmente no era ni mínimamente cercana a la mujer de Bobby. Simplemente era eso, la mujer de Bobby, un personaje secundario que estaba ahí. Así que nada, decidió llamar a su prima Sinram, que fue la que le informó de lo que os voy a contar a continuación. Bobby estaba vivo, habían fingido su muerte porque había entrado en un programa de protección de testigos en Estados Unidos. ¿Cómo te quedas? Según le contó su prima, Bobby estaba ingresado en un hospital, parcialmente paralizado por el disparo, y el nombre del médico y del hospital no podían compartirse por motivos de seguridad. Entre 2014 y 2015, la vida de Bobby otra vez parecía completamente destrozada. Según lo que contaba, Kirat era prácticamente lo único que este hombre tenía. Su mujer se había distanciado, apenas iba a visitarle al hospital, él bebía mucho, estaba deprimido y con pensamientos de quitarse de en medio. Que digo yo que cómo puedes beber tanto si estás ingresado en un hospital, pero bueno, oye, yo qué sé. Por lo que sea, Kirat se lo creyó. Entre los problemas médicos que el disparo había causado en Bobby estaba un daño en las cuerdas vocales que le impedía hablar, así que todas las comunicaciones tenían que hacerse a través de mensaje de texto. Y al parecer esto iba a ser algo irreversible, iba a tener muy difícil curarse de ello. En medio de toda esta situación, Kirat rompió con su nuevo novio porque al parecer este no quería comprometerse ni formar una familia, que era algo que Kirat deseaba enormemente. Tenía muchas ganas de tener hijos y el hecho de que esta relación no condujera a nada, pues hizo que rompiera con este hombre. Y paralelamente, Bobby se divorció de su mujer. Así que Kirat continuó apoyándole, pidiéndole que por favor fuera fuerte, que no hiciera ninguna locura. Bueno, la pobre mujer estaba así como que se sentía el único apoyo de Bobby. Hasta que un día Bobby se declaró oficialmente a Kirat y le pidió que fueran novios. Kirat, que también sentía algo por Bobby, aceptó. Así que el día de San Valentín de 2015 comenzaron una relación. Él seguía en protección de testigos en el hospital, parcialmente paralizado y sin poder darle más detalles de su vida en general. Y vosotros os preguntaréis que cómo es esto posible si se habían visto una vez, aquella vez en el bar en Brighton, cómo era posible que establecieran este tipo de relación con vínculos tan profundos sin conocerse en persona prácticamente. Y cómo Kirat se tragaba cualquier historia que le contara Bobby. Y es que todo tenía visos de realidad, quiero decir, todas las cosas que se presentaban eran tan reales. El grupo de Facebook incluía amigos, conocidos, familiares de Kirat. Las fotos eran de gente que ella conocía, sabía cómo era Bobby en persona. Es decir, todo lo que le contaba, aunque sonara rarísimo, pudiera ser verdad. Incluso Kirat llegó a hablar con una supuesta enfermera y con especialistas del equipo médico de Bobby. Así que todo parecía corroborar la historia. Una historia que, como os digo, no solo le contaba a Bobby, es que se la contaban Bobby, los médicos, la exmujer de Bobby, un amigo suyo, un primo suyo, una prima, 7 personas diferentes de diferentes ámbitos de la vida, confirmando lo mismo, es que ella no tenía por qué no creerlo. Y poco a poco la relación entre ambos se hizo cada vez más profunda y más intensa. Tenían llamadas por Skype que duraban horas, algunas incluso 13 horas, se dormían escuchando la respiración del otro, cocinaban a la vez o veían series juntos o incluso partidos de fútbol. Había una gran diferencia horaria entre ellos, pero eso no les impedía llevar una relación a distancia. Estas llamadas por Skype eran bastante extrañas porque Kirat siempre tenía la cámara encendida, pero Bobby no podía tenerla por el programa de protección de testigos, así que solo tenía encendido el micrófono. Por tanto, no podía hablar, con lo cual lo único que Kirat escuchaba de él eran susurros. Una cosa rara. Pero, milagrosamente, a pesar de que los médicos dijeron que no era posible,
Bobby acabó recuperando ligeramente la voz. Podía emitir sonidos en susurro, tenía una voz, por lo visto, extrañísima, como muy aguda. Pero bueno, como tenía las cuerdas vocales dañadas, pues a Kirat no le extrañó lo más mínimo aquella voz rara. Y así fueron pasando los meses hasta que Bobby finalmente quedó libre del programa de protección de testigos y le confirmó a Kirat que iba a irse a Londres y que seguiría el tratamiento desde la capital británica. Kirat estaba dando saltos de alegría, por fin iban a poder encontrarse, pero finalmente Bobby decidió aplazarlo porque necesitaba un poco más de tratamiento médico en Estados Unidos. Y esto lo hizo en repetidas ocasiones, prometerle que iba a ir a Londres y después echarse atrás. Incluso en una ocasión, cuando estaba a punto de coger el vuelo hacia Londres, tuvieron una discusión fortísima y Bobby sufrió un infarto que ella escuchó en directo. Así que claro, Bobby no pudo viajar. Kirat, que estaba, pues os podéis imaginar, en shock, dijo, bueno, pues si no viene él, voy a ir a verle yo porque un infarto no es cualquier cosa. Y cuando estaba en el aeropuerto para coger el vuelo, recibió una llamada de un primo de Bobby que le dijo que el infarto había sido culpa suya, que no debía ir y que debía darle espacio a Bobby, que estaba enfadadísimo con ella. Pasados los días, cuando Bobby se recuperó del infarto, hicieron las paces, pero Bobby siguió sin ir a Londres. Y finalmente siguieron pasando las semanas y luego los meses, y Bobby seguía sin aparecer por Londres. Y un día, Kirat recibió una llamada de Bobby. En esa llamada, Bobby le decía que había tenido un desliz con su exmujer, que se habían acostado, que había quedado embarazada y que habían tenido un hijo. Mira, yo creo que en este punto ya había mandado a Bobby a la porra, pero si no lo hubiera hecho, esto habría sido la puntilla. Pero por lo que fuera, Kirat decidió que iba a seguir con él. ¿Por qué? Pues no me lo preguntéis, porque yo tampoco lo entiendo. Kirat aceptó al hijo de Bobby y decidió tratarle como si fuera su propio hijo, aunque por supuesto tampoco le había visto nunca. Así que Bobby decidió incluirla en todas las decisiones que tuvieran que ver con el niño. Incluso ayudó a elegir el nombre y poco a poco Bobby se volvió cada vez más obsesivo y controlador. La llenaba de regalos, de promesas, de mensajes y luego lo retiraba todo de golpe. Y ella hacía todo lo posible por recuperar la relación. Bobby necesitaba saber dónde estaba ella en todo momento, con quién, qué hacía. Bueno, no os podéis imaginar, se enfadaba, fingía tener ictus, controlaba lo que decía, lo que escribía en Facebook, con quién se relacionaba. Tuvo que cambiar de ginecólogo porque era hombre. Bueno, una locura la manipulación y el control. Kirat incluso llegó a decirle a sus amigos masculinos, no me toquéis, no me abracéis, porque pertenezco a Bobby. Tal era la manipulación y el control que tenía que tener Bobby con ella, que incluso cuando tenía reuniones de trabajo con hombres le impedía ir a ellas. Así que Kirat terminó perdiendo su trabajo en marketing y tuvo que dejar también el programa de radio, porque cada vez que en la radio se recibía una llamada de un hombre, Bobby se volvía loco. Pero en medio de esta espiral, Kirat tuvo un momento de lucidez y le puso un ultimátum a Bobby y le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. O vienes a Londres o esto se acaba. Así que Bobby por fin acepta ir a Londres y en febrero de 2018 aterriza en el aeropuerto y a pesar de que Kirata estaba esperando la llamada según aterrizara, Bobby no dio señales de vida. Pasaron horas y Bobby ni la llamaba ni contestaba las llamadas. Finalmente la llamó para decirle que estaba en un hotel pero que no estaba preparado para verla. Luego le dijo que su abuela estaba muy enferma y que había tenido que ir con ella. Luego que su salud empeoraba porque había vuelto un cáncer antiguo y Kirat en este punto ya estaba tan hasta el mismísimo moño que decidió ir al hotel en el que estaba alojado, preguntar por él en recepción solo para que le dijeran que allí no había ningún Bobby. Destrozada por la mentira, llamó a su prima Sinram para desahogarse. Sinram había sido su apoyo durante toda esta extrañísima relación y ella la consoló y le dijo que iba a intentar enterarse por su familia en Kenia, la familia de Bobby en Kenia, a ver dónde podía estar este hombre. Muy poco después de hablar con Sinram, la llamó Bobby para contarle que había dado aviso en el hotel de que no le molestaran y ella, sin embargo, pensó que esto lo había hecho simplemente porque no quería verla. Y así siguieron durante unos cuantos meses más, ¿eh? Y ya en un punto de desquiciamiento total, Kirat dijo, mira, hasta aquí hemos llegado.
y contrató un detective privado para ver dónde leche estaba Bobby. El detective tardó un día en conseguir su dirección y resultó que Bobby no estaba en Londres, estaba en Brighton, la ciudad donde le había visto por primera y única vez 8 años antes. Eso significaba que Bobby estaba mintiendo, pero ella no sabía exactamente por qué. Y así fue como el 10 de junio de 2018, Kirat, que ya no podía más, cogió el coche y se plantó en la dirección que le había dicho el detective, que era la vivienda de Bobby. Kirat se armó de valor, llamó al timbre y Bobby abrió la puerta. Bobby vio a una mujer a la que no reconocía en absoluto, por supuesto no se acordaba de haberla visto en un club nocturno 8 años antes, y se quedó alucinado cuando esta señora a la que no conocía de nada le gritaba: ¿Cómo has podido hacerme esto? ¡8 años! Bobby se quedó tan sorprendido que le dijo: a lo mejor me estás confundiendo con mi hermano JJ. Nos parecemos mucho, a veces nos confunden. Kirat se quedó en shock porque tenía entendido que JJ había muerto unos años antes por una reacción alérgica, pero este hombre hablaba de su hermano como si aún estuviera vivo. Y en medio de los gritos y el follón apareció la mujer de Bobby, quien Kirat pensaba que era la ex mujer. Así que Kirat lo único que podía pensar es: date, Bobby me ha estado engañando y todo este tiempo no se ha separado de la mujer, o sí se separó pero ha vuelto con ella y no me lo ha querido contar. La mujer de Bobby le preguntó que quién era esa señora y Bobby le dijo que no tenía ni idea. Kirat, enfurecida, sacó el móvil, tenía guardado su número, su foto y su nombre, pero resulta que el número, por supuesto, no coincidía. Pero misteriosamente le devolvieron la llamada, claro. La persona al otro lado decía ser Bobby, pero no era el Bobby que tenía delante, que era realmente el Bobby que ella había visto en todas las fotos de su Bobby. Estaba tan paranoica que pensó que era la mujer de Bobby haciéndose pasar por él para tomarle el pelo. Ella era incapaz de pensar que aquel no era Bobby. Y la única persona en la que Kirat podía confiar y a quien le podía contar todo lo que estaba pasando era Sinram. Bobby, que en aquel momento estaba a punto de perder los nervios, amenazó con llamar a la policía y fue entonces cuando Sinram quiso hablar con Bobby. Bobby, por supuesto, conocía a Sinram porque Sinram había tenido una relación con su hermano JJ. Así que Sinram le dijo a Bobby que por favor que se calmara y a Kirat que Bobby actuaba así por culpa de su exmujer. Así que con la situación más o menos calmada, Kirat decidió irse a su casa llorando como una magdalena. Y por el camino recogió a Sinram, que en aquel momento estaba en Londres. Hay que decir que Sinram había conseguido trabajo en una multinacional, en un banco muy importante, y viajaba con frecuencia desde Kenia a Londres y a Nueva York también, donde pasaba temporadas. Sinram consiguió calmar a Kirat, pero ella estaba decidida a denunciar a quien fuera por lo que fuera, porque ella consideraba una estafa todo lo que estaba pasando. En realidad ella quería denunciar a Bobby por haberla estado engañando durante tanto tiempo. Y a su vez, Bobby y su mujer fueron a una comisaría a poner una denuncia por suplantación de identidad. Sinram había quedado en acompañar a Kirat a la mañana siguiente a poner la denuncia en comisaría, pero en lugar de ir a casa de Kirat, lo que hizo fue llamarla por teléfono para decirle lo siguiente: todo fui yo. Yo era Bobby. Bobby soy yo. Kirat en un principio no entendía absolutamente nada. Pensaba que Bobby la había obligado a decir eso, pero Sinram insistía: yo soy Bobby. Y en un momento dado, Kirat dijo: ¿y JJ? Pues JJ existe y está vivo, y también soy yo. Y todos esos mensajes de Facebook, ¿quién me los escribía? Yo. Pero los de las 39 personas que estaban en el grupo, sí, las 39 personas eran Sinram. Las enfermeras, Sinram. Las 2 exmujeres, Sinram. Los amigos, Sinram. Los primos, Sinram. Todo, todo. Se había inventado 39 perfiles diferentes de Facebook que interactuaban entre ellos y que además eran perfiles creíbles porque todos subían fotos, todos hacían cosas, todos tenían su propia vida y además Sinram había cogido las fotos del Facebook de Bobby para postearlas en la cuenta falsa y claro, a él se veía a su hijo, se veía a la exmujer, se veía cómo interactuaba con otra gente, para hacerlo todo más creíble. Pero es que había hecho lo mismo con un montón de perfiles falsos. 39 personas.
Cuando Kirat logró salir del shock, le dijo que por qué había hecho eso, cuando ella no le había hecho nada, que le había destrozado la vida, que es que no se daba cuenta de todo lo que había hecho, que sus oportunidades de ser madre habían pasado, porque ella ya era una persona que había cumplido una cierta edad y el ciclo biológico, pues, se le estaba terminando. Y Sinram le dijo que no sabía por qué. Y lo peor de todo es que su prima, con quien tenía esa confianza tan increíble, no le pidió disculpas, no le dio ningún tipo de explicación, pasó de ella y se fue. Y Kirat tuvo que asumir que el Bobby con el que ella había estado hablando durante años no existía. Estaba basado en alguien real, es decir, el Bobby que ella conocía sí que tenía esos padres, esos amigos, esos hermanos, esos todo, pero esos no eran reales. Todos eran personajes que se había inventado su prima. Entre todos los grupos, no solo estos 39 que eran el núcleo duro, digamos, de Facebook, en realidad la prima había creado 60 personajes diferentes, cada uno con una personalidad propia, distinta forma de escribir y todos basados en personajes reales. Y todo este trabajo sin un motivo claro, porque Sinram era una mujer heterosexual, Kirat no enviaba dinero, es decir, no había un motivo económico y tampoco había una venganza personal porque al parecer se llevaban bien entre ellas. Y ¿sabéis lo peor de todo? Que cuando Kirat intentó denunciar penalmente a su prima fracasó. El catfishing no era delito en Reino Unido y la policía le dijo que la única víctima real era Bobby, cuya identidad había sido suplantada. La policía no investigó el comportamiento coercitivo y controlador ilegal desde 2015, así que no sé por qué no lo hicieron, ni posibles delitos como comunicaciones maliciosas. Incluso la policía llegó a insinuar que Kirat tenía problemas mentales. Lo que sí logró Kirat fue una demanda civil. En 2020 ganó con una indemnización importante, no se sabe la cantidad, y sobre todo obtuvo las disculpas de Sinram obligadas por los jueces, pero las obtuvo. Sin embargo, Sinram consiguió que la disculpa fuera privada. Kirat no aceptó y al final acordaron que 30 personas podrían leerla, pero sin copiarla ni difundirla. Y en ella, Sinram insinuaba que habían obtenido una especie de felicidad escapando a ese mundo ficticio. Y también dijo que intentó terminar con la mentira en varias ocasiones, esperando que ella se alejara, pero que al final Kirat siempre volvía y que eso no era culpa suya. Kirat tenía un enfado monumental porque para ella eso no era una explicación, ni para ella ni para nadie, sino una forma de culpar a Kirat de lo que había hecho Sinram. O sea, es alucinante. Y mientras Kirat afrontaba el proceso judicial, la vergüenza familiar, porque claro, imaginaros, todo el mundo se enteró de aquello, la pérdida del trabajo, de relaciones, Sinram siguió con su vida profesional y personal con toda la normalidad del mundo. Y al parecer no era la primera vez. ¿Os acordáis de JJ, el novio de Sinram, el hermano de Bobby? Que sí existía y estaba vivo, por supuesto. Pues durante su relación Sinram ya había creado identidades falsas. Tanto JJ como Sinram vivían en Kenia y una vez que JJ se fue a la India por trabajo, recibió un mensaje en su Facebook de una supuesta prima de Sinram en la que le decía a JJ que Sinram había sufrido un atropello. Las lesiones descritas eran muy similares a las que luego le atribuyó a Bobby. Cuando se recuperó del atropello, empezó a enfermar repetidamente de cosas totalmente aleatorias. Y de todo esto JJ sabía por mensajes a través de Facebook. Algunos de esos personajes ficticios que Sinram creó para JJ reaparecieron luego en la historia con Bobby. Era un universo completo de identidades falsas que se reutilizaban, era como jugar a los Sims. Lo único que Kirat consiguió es que su prima borrara todos esos perfiles de Facebook porque para la demanda civil Kirat reunió un montón de información de todos los perfiles, iba haciendo miles de pantallazos de todos los perfiles y de sus conversaciones con la prima, bueno, con los personajes de la prima, que le sirvieron para conseguir la indemnización y para conseguir la disculpa. Y lo peor de todo es que a Sinram no le pasó absolutamente nada. Otra multa por la demanda que le puso Bobby, pero no ha pisado la cárcel. Sinram sigue libre y Kirat la pobre intentando reconstruir su vida. Y a mí lo que más me perturba de esta historia es que todo salió de la cabeza de una niña, porque cuando empezó esto debía tener 15 años, aunque la historia de Bobby empezó cuando tenía 17, pero la de JJ, los engaños a JJ, empezaron cuando tenía 15 años. ¿Qué os parece? Qué miedo. A veces nos protegemos de los
extraños que nos encontramos por Facebook y nos decimos, va, no voy a agregar como amigo a una persona que no conozco tanto. Y resulta que el peligro está en tu prima pequeña. De verdad es espeluznante cómo están las cabezas. Y bueno, con este dato me despido del caso de hoy. Bueno, deciros que este caso está en un documental en Netflix que se llama Sweet Bobby. He hecho este caso porque me lo han propuesto 2 suscriptores. Además, me lo dijeron súper seguido estas 2 personas y dije, bueno, pues voy a hacerlo porque la verdad es que es un caso interesante. Y además de este documental en Netflix hay también un podcast de 6 capítulos que se llama Sweet Bobby. Si habláis inglés os lo recomiendo si os interesa el caso porque entra en bastante más detalles. Está súper bien el podcast. Y ahí cuentan todos los detalles espeluznantes de la relación que mantuvieron el supuesto Bobby y Kirat. Y bueno, con estos datos me despido del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes, así que hasta la semana que viene.